Carlos Armando Preciado de Alba. Él es doctor en Historia por el Colegio de Michoacán. Desde el año 2000 ha colaborado en la Universidad de Guanajuato en distintos proyectos de investigación. Actualmente es profesor de tiempo completo y secretario académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Sus líneas de investigación son la historia y la historiografía política. Ha realizado estancias de investigación y participado como ponente de diversos eventos académicos en México y en el extranjero. Es autor de varios artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, así como capítulos de libro que versan sobre procesos políticos y sociales en los siglos XIX y XX. Y es autor de los libros Guanajuato en tiempos de la intervención francesa y el Segundo Imperio, que se publicó en 2007, Guanajuato, Historia de las Instituciones Jurídicas, del año 2010, y Clase Política, Elecciones y Estructuras Legislativas, Guanajuato, 1833-1853. Este se publicó también en 2010. En 2009 fue ganador del Premio Nacional Huiberto Jiménez Moreno de Investigación en Cultura Regional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. El título de su trabajo es Las Bases Orgánicas de 1843. ¿Apuesta centralista o la ruta hacia un federalismo liberal? Adelante. Gracias, Miguel. Gracias a todos por su asistencia. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias, doctora Graciela Bernal y Elías Guzmán, por su invitación a estas jornadas. Bien, el título es una provocación porque parecería que encierra una paradoja o una contradicción. También es un reto abordar las bases orgánicas, puesto que historiográficamente ha sido poco tratado este documento que surgió de facto como una constitución. Historiográficamente, el trabajo, el referente que todos los que trabajan, los que hemos investigado este periodo, tenemos que acudir es la tesis doctoral, después publicar como libro, pero hace 30 años, en 1986, de Cecilia Noriega, el constituyente de 1942, en donde aborda tanto ese Congreso Constituyente que finalmente no prosperó, aparentemente, o sea, en ideas, claro, vaya que sí prosperó, y las bases orgánicas. Cecilia Noriega aborda estos dos momentos. Sin embargo, en algunos de los textos más recientes, en donde se abordan o se hacen compilaciones de los textos fundamentales para la historia de México, o donde se estudia la trayectoria del constitucionalismo en México, prácticamente están ausentes las bases orgánicas. Hay un libro compilado, coordinado por la propia Cecilia Noriega y Alicia Salmerón, aquí presente en 2009, México, un siglo de historia constitucional, 1808-1917, estudios y perspectivas. La sección correspondiente a la República Centralista está compuesta por 4 estudios escritos por José Antonio Aguilar, Catherine Andrews, Reinaldo Sordo y David Pantoja, pero ninguno de ellos aborda el tema de las bases orgánicas, tampoco el constituyente del 42. Sin embargo, las coordinadoras de la obra, su estudio introductorio, hacen ese señalamiento. Lo voy a citar. Dice: el no haber logrado la aprobación de un Congreso, la validez en un espacio y tiempos determinados, o el haber quedado al margen del destino liberal, republicano y federalista de la nación, es decir, de la apuesta que finalmente se consolidó, no significa que los proyectos vencidos no hayan participado de la construcción y consolidación del Estado mexicano. Existen silencios historiográficos, lo que habla de una historia constitucional mexicana en construcción. Y también, la segunda parte del título que vengo a platicarles ahora tiene que ver con una categoría construida por Marcello Carmagnani, federalismo liberal. La ha definido en varias obras, pero sobre todo a partir de una obra también referente de ella, el federalismo latinoamericano. Es un libro de 1993 y que después ha trabajado en este concepto, en esta categoría, en distintos trabajos posteriores, ¿sí?
Y también sobre Carmagnani existe un vacío historiográfico que se ha apuntado. Hay una obra reciente, un homenaje que se le hace a Carmagnani, un homenaje, pero no únicamente en un sentido apologético, sino una revisión crítica de su obra y una insistencia en retomar y en discutir parte de estas categorías que hace. En 2014 se publicó esta obra, Diálogos con una trayectoria intelectual, coordinado por Giovanna Zelaya. Y recientemente, en 2015, salió publicado, hay un libro, se llama Repensar el siglo XIX, en donde también, en un par de artículos, uno de ellos escrito por Israel Arroyo, que está aquí presente, y otro por María Luna Argudín, se insiste en la importancia de recuperar a Carmagnani. Pero no es una insistencia de recuperarlo por recuperarlo, sino de recuperarlo para discutir con él, para problematizar, para complejizar algunas de las cosas que hace. Bien, en este contexto que les estoy hablando, mi intención es retomar las bases orgánicas y también parte del Constituyente de 1842 como un espacio que dio la posibilidad a una clase política en Guanajuato de discutir, de demandar, de hacer peticiones al gobierno nacional en función a sus intereses regionales, es muy claro en algunos momentos, pero que se acerca en algunos momentos a lo caracterizado por Marcello Carmagnani en esta noción de federalismo liberal. Entonces, en ese sentido voy a hacer el estudio o la ponencia. No es un estudio formal de las bases orgánicas, por supuesto voy a retomar algunos de los puntos de los artículos que ahí se hacen, pero sí vincularlo con estas discusiones que hay. El análisis del poder legislativo tiene una destacada importancia. Ya Reinaldo Sordo dijo que los congresos fueron la escuela política del naciente Estado mexicano. Varios autores han centrado su atención en las dinámicas al interior de las juntas y congresos nacionales durante el siglo XIX, instituciones caracterizadas como la arena ideal para las negociaciones, frase de San Jerónimo, ya que desde ahí se dictaron políticas de fomento económico, hacendarias y de control social. Empero, la historiografía poco se ha acercado a los cuerpos legislativos locales. El papel que jugaron los congresos estatales, juntas y asambleas departamentales no fue menor. Les correspondió, en caso de tener calidad de constituyentes, redactar sus constituciones estatales, así como el resto de sus leyes y reglamentos, organizar y calificar los procesos electorales, definir la política económica, en fin, fungir como espacios en donde se definían las relaciones entre los diversos políticos regionales. Al analizar la trayectoria de los principales políticos del siglo XIX, nos percatamos que muchos de ellos adquirieron experiencia y otras habilidades a través de la práctica parlamentaria. El establecimiento en México del régimen centralista, en 1835, desencadenó desde un primer momento diversas protestas a lo largo del país. Esto a pesar de que dicho proyecto contó con el aval de múltiples actores políticos. Fueron crecientes las demandas para que se restaurara la Constitución de 1824, mismas que se intensificaron durante el primer lustro de la década de 1840. Las exigencias se concentraban en gran medida en el ámbito fiscal, pues con la Carta Magna de 1824 volvería a operar el modelo hacendario de la Primera República Federal. Además, tras la promulgación de las 7 leyes, el Congreso Nacional ordenó la desaparición de las milicias estatales y anunció que únicamente existiría el ejército permanente. Los numerosos planes y pronunciamientos que impactaron la estructura del gobierno nacional durante este periodo propiciaron un escenario cambiante e inmerso en conflictos políticos. Como una búsqueda por legitimar dichos movimientos, sus protagonistas convocaron a múltiples juntas, asambleas y congresos con la intención de fortalecer a la nación. Tales cuerpos nacionales, estatales y departamentales, así como las leyes emanadas de ellos, generaron amplios espacios de movilidad política y social que propiciaron además el inicio o consolidación de algunas relaciones con las élites económicas, así como su participación en empresas propias y las tendencias de sus intereses personales en el futuro. Partiendo de la idea de que el sistema federal se sustenta en la existencia de 2 esferas dotadas de una cierta autonomía, la del gobierno general y la de los gobiernos estatales,
Carmagnani considera que esta doble esfera política tiende a desarrollar un ámbito de competencias compartidas entre los dos niveles de gobierno, o a favorecer la preeminencia y expansión del gobierno general. No obstante, los gobiernos estatales pueden dar vida a mecanismos políticos propios en la búsqueda por resolver problemáticas y atender dinámicas internas o de impacto regional. De este modo, podría entenderse el federalismo, siguiendo a Carmagnani, como una forma de gobierno dinámica que presenta una fuerte capacidad de transformación y de adecuación al desenvolvimiento de las regiones y del país, visualizable tanto en la atención como en la colaboración entre las dos esferas, la federal y la de los estados. Hasta aquí la cita. A pesar de que la perspectiva de la dimensión institucional permite comprender la capacidad de acción del personal político, no se debe perder de vista que la actividad política, económica y social ayuda a comprender cómo fueron asumidas, retomadas o reorientadas diversas prácticas tales como la conformación de facciones, preeminencia de jerarquías territoriales, realización de elecciones, debates parlamentarios, legislaciones departamentales o marcos constitucionales estatales, concepción e implementación de proyectos económicos, etc. Como ejemplo, puedo señalar que en 1846, una vez que se restauró la Constitución del 24, las demandas de los miembros de la clase política y la élite económica guanajuatense no fueron atendidas en su totalidad. No se eliminaron las contribuciones directas ni los préstamos forzosos. Tampoco se logró una mayor autonomía fiscal del Estado. De esta manera, es necesario no observar este conflicto solamente desde una óptica meramente política, sino incluir en los análisis elementos y consideraciones de índole económica y fiscal. Para Carmagnani, durante los años de 1835 a 1853, se presentó una tensión centralizadora particularmente fuerte, que no se trató, como podría pensarse, solo de orden institucional, sino también de índole social. Tal tensión estuvo condicionada por la búsqueda por parte de nuevos actores sociales conformados a lo largo de las primeras décadas del siglo XIX, del reconocimiento de sus derechos políticos apoyándose en ambas opciones. Dicha búsqueda se vio reflejada a través de las numerosas propuestas elevadas por las instancias departamentales para que fueran reconocidos y garantizados diversos derechos y petición de libertades que ellos consideraban fundamentales. Y bueno, los ejemplos de mis dos colegas que me han antecedido justamente se inscriben en este contexto. Por lo anterior, resulta imprescindible hacer algunas precisiones conceptuales. La primera de ellas es que el federalismo mexicano ha manifestado diferentes formas a lo largo de su existencia. El de la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo a raíz de lo plasmado en el Acta de Reformas de 1847, presentó una marcada diferencia con el de 1824. Pese a que comúnmente se le ha asociado con una forma federal, en realidad el pacto que dio origen a la Carta Magna de 24 no fue de este tipo, sino confederal, ya que a partir de las provincias nacieron los estados, los cuales se declararon independientes, libres y soberanos. Por lo tanto, el gobierno nacional estuvo dotado de escasas competencias y de una limitada capacidad de ejercicio. Israel Arroyo señala al menos 3 elementos constitutivos para diferenciar entre una entidad confederalista y una república federal. El primero de ellos es el estatus de soberanía. En el confederalismo opera la fórmula sociedad de sociedades. Las partes buscan mantener para sí una soberanía absoluta sobre sus territorios, lo que implica que el carácter de la soberanía se fragmente. Las partes integrantes de la confederación tienen la facultad de mantener ejércitos propios, moneda, comercio externo y libre autodeterminación en la definición de su forma de gobierno. Por otra parte, en las repúblicas federales la soberanía es orgánica. Asimismo, la generalidad de las formas de gobierno y uniformidad en ciertas políticas son características necesarias de su constitución. El segundo de estos elementos es el tipo de relación entre el poder general y sus partes. En un Estado confederalista, el gobierno general actúa sobre sus miembros en calidad de entidades colectivas. En una república federal, el gobierno central busca actuar directamente sobre los individuos. Y el tercer elemento es la representación política general. En el confederalismo es débil y diferenciada. En una república federal, la representación de los estados, el Senado, es igual para todas las partes. En este orden de ideas, José Carlos Chiaramonte ha llamado la atención de que la historiografía latinoamericanista ha tenido un largo equívoco con relación al término federalismo.
Largo equívoco, porque desde los publicistas de finales del siglo XVIII venía utilizándose este vocablo para referirse ya sea a sistemas o rasgos federales o confederales. En consecuencia, a través de los años, historiadores, analistas políticos, abogados y demás científicos sociales han reproducido esta imprecisión. De suerte que la mayor parte de lo que la historiografía latinoamericanista ya suele llamar federalismo no es tal, sino un conjunto de rasgos y tendencias que van del autonomismo a la confederación. En México esto no ha sido diferente. Salvo algunas excepciones, diversos estudiosos han visto en la Constitución de 1824 la instauración de una república federal. Otra precisión que debe tener en cuenta con relación a los federalismos tiene que ver con las dos facciones que se conformaron durante este periodo de estudio, los moderados y los puros o radicales. Los adjetivos moderado, puro y radical suelen utilizarse en varios estudios que abordan la historia política de la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, son pocos los autores que se han detenido a explicar las diferencias y similitudes entre unos y otros. Entre ellos tenemos a Pedro Santoni, Eric Capani y al propio Arroyo. De hecho, este último critica que los historiadores suelen repetir tal dicotomía sin entender y mucho menos clarificar la clasificación ideológica que se ha adoptado para diferenciarlos. Tal caracterización ha impedido mostrar las coincidencias que los unían, a saber, su acentuado antimonarquismo, la mirada benévola al republicanismo de 24 y el alejamiento de la representación por clases de los monarquistas. En lugar de llamarlos moderados, Arroyo prefiere llamar a los miembros de esta facción modernos, calificativo autoasignado por Mariano Otero, a quien concibe como un político de vanguardia en la escena nacional. Contrarios a una visión confederalista, los modernos promovían los derechos individuales y el fortalecimiento del gobierno nacional. Buscaban que a través de las leyes se asegurase el orden y los derechos de cada ciudadano. Sus principales representantes fueron Mariano Otero, Manuel Gómez Pedraza y Mariano Riva Palacio, quienes sostenían que la restauración del federalismo en las vísperas de la guerra contra Estados Unidos imposibilitaría la organización de la defensa al debilitar al gobierno nacional. Una vez que triunfó el movimiento de la Ciudadela, en agosto de 46, consideraron que sería imprescindible reformar la Constitución de 1924 y evitar la influencia de Valentín Gómez Farías, líder de los puros, en el gobierno nacional. Con relación a la guerra contra Estados Unidos, creían que se debía persuadir a los norteamericanos de firmar una paz honrosa. Por su parte, los puros o radicales idealizaron la Constitución del 24. Los miembros de esta facción deseaban la reconquista de Texas y propugnaban por una guerra continuada y decidida contra Estados Unidos. No estaban de acuerdo en que se firmara la paz. Eran también defensores acérrimos de las milicias estatales. Para tratar de conseguir sus objetivos, llegaron a intentar formular y en algunos casos establecer alianzas con líderes militares cuyos objetivos eran en apariencia totalmente contrarios a los suyos. Ejemplo de ello es la alianza que tuvieron aquí en Guanajuato Manuel Doblado y Valentín Gómez Farías con Mariano Paredes y Celedonio Jarauta en 1848. En este orden de ideas, la década de 1840 ha sido explicada por Carmagnani como un momento crucial para la redefinición del federalismo, pues no solo estaba sobre la mesa de la discusión la instauración de este sistema político, sino además se presentaba la cuestión de una búsqueda por la obtención de garantías constitucionales. El anterior es uno de los elementos que dicho autor ha caracterizado como parte de un federalismo liberal. Carmagnani señala que la voluntad de reformar a la Constitución de 24 constituye el acto de refundación del federalismo mexicano. A dicho proceso lo ubica a partir del Constituyente de 42, marcando a las reformas constitucionales de 1847 como, cito, la definitiva conjugación entre la tendencia liberal y la federal, dando así vida a un polo liberal federal capaz de acoger y reformular en términos nuevos una doble instancia, la centralización política a partir de la asignación a los poderes federales de la función de garantizar la libertad política en toda la República y el reconocimiento de la esfera política y administrativa propia de los estados. Bien, durante estos años se sentaron las bases de un régimen federal que buscó a toda costa fortalecer al gobierno nacional frente a presiones y constantes amagos de los estados. Asimismo, al interior de ciertos círculos políticos comenzó a impulsarse y exigirse el reconocimiento de derechos políticos. Por lo anterior, es en este periodo donde el historiador italiano identifica las raíces de un proyecto político que se vería fortalecido en el Constituyente de 56-57 y en las leyes de reforma.
Bien, para el caso de Guanajuato, una razón que favoreció el incremento de las pretensiones federalistas partió de un suceso de índole económica, el inicio de la bonanza de la luz, la bonanza minera de la luz. El aumento que se presentó casi de manera inmediata en la producción minera, bueno, esta bonanza se presentó en el primer lustro de la década de 1840, y bueno, provocó, además de todo este potencial que fue generando, provocó motivaciones e intereses no solo de índole económica. Estas tenían necesariamente que reflejarse en actividades políticas, sobre todo en las exigencias para impulsar un sistema federal benéfico para la hacienda y los inversionistas particulares del departamento. De este modo, enarbolaron la bandera de la restauración de la Constitución de 24, pues bajo dicho referente normativo se habían producido buenos dividendos económicos para el Estado en la Primera República Federal. Esto es, la expectativa que se provocó a partir de la bonanza de la luz fortaleció la exigencia de una autonomía fiscal inmediata y por lo tanto de un federalismo a como diera lugar. Las bases de Tacubaya comprometían a Santa Anna a reunir un Congreso Constituyente a más tardar 6 meses después de expediar la convocatoria electoral correspondiente. Esta se dio a conocer el 10 de diciembre de 1941. En el proceso para elegir a los diputados que integrarían a dicho Congreso, se aglutinó el amplio espectro de intereses regionales y centrales. Como lo señala Noriega, tal contienda es esencial para entender la historia del siglo XIX mexicano, ya que estos comicios necesarios para legitimar el gobierno emanado de Tacubaya eran la oportunidad para que los federalistas que habían colaborado con Paredes establecieran el sistema de gobierno que consideraban imprescindible para lograr el orden y la estabilidad. Desde las semanas anteriores al lanzamiento de la convocatoria se generaron extensas polémicas sobre el contenido y características que debería tener. Los debates fueron en distintos ámbitos, al interior de las juntas departamentales, en el gabinete nombrado por Santa Anna, en una comisión especialmente nombrada por la Junta de Representantes y en la prensa. En fin, aquí se empieza a visualizar una serie de discusiones, no por el funcionamiento del Congreso, sino por cómo debería de estar integrada la propia convocatoria para las elecciones que integrarían a este Congreso. Santa Anna impuso en la convocatoria que la base de representación seguiría siendo la densidad de población, con un diputado por cada 70,000 habitantes. Los requisitos para ser diputado serían contar por lo menos con 25 años de edad y un ingreso anual mínimo de 1,500 pesos. Se elegiría un elector primario por cada 500 habitantes y a uno secundario por cada 20 primarios. La mayoría de los guanajuatenses que resultaron electos diputados propietarios coincidían en que era necesario que se instaurara un sistema federal. La amenaza del establecimiento del federalismo a través del documento que emanó del constituyente alertó a Santa Anna, así que comenzó a buscar la manera de disolverlo a dicho Congreso. Y los trabajos se vieron violentamente interrumpidos, pero vale la pena destacar el protagonismo de algunos legisladores guanajuatenses. El debate fundamental de dicho Congreso fue la disyuntiva entre federalismo y centralismo. Y bueno, de estos dos proyectos que surgen en el constituyente del 42, llamados el de la minoría y de la mayoría, el de la minoría estaba, en la Comisión de Constitución eran 7 diputados, el de la minoría estaban 3, el de la mayoría 4. El de la minoría, que era el que más impulsaba el federalismo, tenía 2 diputados guanajuatenses, Octaviano Muñoz Ledo y Juan José Espinosa de los Monteros. Okay. Bien, en el trabajo destaco más las características de este Congreso, y como lo comentaba al principio, si bien no se promulgó una Constitución en 42, pero sí es un espacio importante, o al menos un espacio de observación de todas estas demandas y estos señalamientos que se han ido haciendo. A la interrupción de los trabajos del constituyente del 42, siguió la formación de una Junta de Notables que fue elegida directamente por Santa Anna, la Junta Nacional Legislativa, cuyo propósito era emitir justamente unas bases para constituir a la nación. Estas bases se promulgaron en 1843, en el mes de junio. Bueno, es un documento que operó como constitución, integrado por 12 artículos en donde se mantiene también el sistema unitario. Y bueno, en el contexto de las bases orgánicas, me gustaría destacar algunos puntos que desde Guanajuato, en la Asamblea Departamental, se dieron con relación a ellos, ¿no?
La Asamblea tuvo discusiones con relación al Ministerio de Hacienda, fundamentado en el artículo 199 de las bases, que estipulaba que las rentas asignadas a los departamentos deberían de ser proporcionales a sus gastos. Poco tiempo después de haber emitido el presupuesto para la Asamblea Departamental, los vocales manifestaron al gobernador que el departamento se encontraba en una triste situación a causa de que se le habían retirado los ingresos provenientes de las rentas generales. Lo alertaban en el sentido de que el abandono económico de las necesidades inmediatas produciría una inevitable disolución. Y son recurrentes las demandas a través de las actas de sesiones de esta Asamblea Departamental, cómo buscan que derivado de las bases orgánicas se establezcan reglamentos con relación a la distribución de los ingresos fiscales. También en este contexto, cuando fue presidente, José Joaquín Herrera convocó a las asambleas departamentales de todo el país para que hicieran algunas observaciones de cara a reformar a estas bases orgánicas. Y la respuesta en diferentes asambleas departamentales del país fue bastante amplia. Para el caso de Guanajuato, nuevamente los asambleístas insistieron, y bueno, ese es uno de los puntos en que más insistieron por encima de la cuestión militar, sobre el tema de la fiscalidad. La Asamblea Departamental de Guanajuato nombró una comisión para elaborar un dictamen respecto a dichas reformas. En su justificación hablan con nostalgia de la Carta Magna del 24, en este contexto de que volviera a operar este sistema fiscal. Consideraba necesario que suprimieran de las bases orgánicas todas las disposiciones que se habían sentado como fundamentos esenciales del centralismo, lo que implicaba que las entidades regresaran a su estatus de Estado y a regirse bajo las constituciones locales. Los asambleístas reconocieron que sería mucho más fácil redactar una constitución distinta en lugar de hacer múltiples correcciones a las bases. El interés de la comisión fue proponer una forma de gobierno representativo, popular y federal. Otra de las reivindicaciones, aunque no tenía tanta fuerza o no le daban tanto peso en todos estos documentos, era el restablecimiento de la Guardia Nacional. Por otra parte, con relación al funcionamiento del Poder Legislativo, se recomendaba hacer una clara distinción entre las atribuciones de la Cámara de Diputados y del Senado. Además, esta última se debería dar una nueva estructura, ya que tal como existía no era posible hermanarse a los principios liberales que se trataban de establecer. Por lo tanto, se proponía cambiar las características y requisitos de índole económica para ocupar una curul en la Cámara Alta. En las bases orgánicas, la cuestión hacendaria se limitaba a dos escuetos artículos, el 199 y el 200. En ellos se establecía que la hacienda se dividiría en general y en departamental, y se delegaba al Congreso General la tarea de aprobar una ley para la distribución de rentas, así como señalar los medios de amortizar la deuda pública y los fondos que debía hacerse. Adelantándose a la tarea que las bases asignaban al Congreso General, los vocales guanajuatenses plantearon la propuesta en la que reiteraban sus exigencias, así como las de la élite económica. Y por supuesto, todos estos impuestos de índole producto de la minería, ellos insistían en que se quedaran en los estados, se quedaran en los departamentos, en este caso en el departamento de Guanajuato. Sí. Bien, a pesar de la entusiasta respuesta de las asambleas departamentales, las reformas a las bases orgánicas no se concretaron, ocurrieron después algunos eventos que detuvieron la marcha de este proceso. Llegó un nuevo golpe de Estado encabezado por Paredes, se convocó a un nuevo Congreso con la intención de redactar una nueva Constitución. Bueno, voy a dar algunas reflexiones generales. El estudio de las diversas formas de gobierno no puede abordarse solo a partir de las doctrinas o de ideas abstractas. Es algo que se reconstruye a través del análisis de los procesos históricos. Es necesario comprender los espacios institucionales y las prácticas de los actores políticos. De este modo, planteo que una ruta sea concentrarse en la actuación de los miembros de los congresos nacionales, estatales, juntas y asambleas departamentales.
Es digno destacar el proyecto de constitución de la minoría de Otero, Espinosa, Los Monteros y Muñoz Ledo. La experiencia que adquirieron los diputados guanajuatenses en el constituyente del 42 los dotó de elementos para que fortalecieran los argumentos de sus demandas y encaminaron sus trabajos para consolidar gobiernos conformados en su mayoría por letrados, quienes tenían formas diferentes de concebir y hacer política. Otro ejemplo lo tenemos en las propuestas de reformas a bases orgánicas. El contenido y compromiso que manifestaron los legisladores en estas discusiones ubican a este momento como un punto de partida hacia la redefinición del federalismo materializado en las reformas constitucionales del 47. La Asamblea Departamental, que se eligió a finales de 43, en consonancia con las bases orgánicas, tiene una significación especial, ya que fue desde la implementación de dicho código que los gobiernos departamentales, en especial las asambleas, comenzaron a ejercer mayores presiones sobre el gobierno general, a diferencia de los primeros años del régimen centralista. Si bien los proyectos del Congreso del 42 no llegaron a sancionarse en una constitución, el desarrollo de ciertas demandas y reivindicaciones de índole federalista entre algunos miembros de la clase política guanajuatense coinciden con ciertas apreciaciones de Carmagnani. Se insistiría en la subordinación de la institución militar y en menor medida de la Iglesia a la autoridad civil. En ese sentido, se cuestionó cada vez más el papel de tales corporaciones en el crecimiento económico del país. Es decir, aunque suelen olvidarse los precedentes y las influencias que generó el constituyente de 42, gran parte de estas demandas comenzaron a materializarse en un contexto nacional a mediados de la década siguiente. En contraste, también se detectan continuidades en el modo de entender el confederalismo plasmado en la Constitución del 24. Las visiones encontradas entre federalistas puros y moderados o modernos tendrían en la entidad su punto más álgido a partir de agosto de 46, cuando triunfó el movimiento de la Ciudadela y la opción centralista quedó, al menos por algunos años, relegada a un lugar marginal. Desde ese momento, la pugna federalismo-confederalismo ocuparía los principales planos del debate político nacional. Como lo he apuntado, el federalismo mexicano ha presentado diferentes formas a lo largo de su existencia, pues fue una respuesta a las condiciones existentes durante la construcción del Estado Nacional y al mismo tiempo una reelaboración y reorientación de una tradición cultural preexistente. Tales demandas han ayudado a conocer la manera como recurrían a ideas de tipo confederal con el fin de salvaguardar los intereses económicos y políticos guanajuatenses. Asimismo, es digno destacar que los espacios políticos que aquí se analizan dotaron a los miembros de la clase política de elementos para que fortalecieran los argumentos de sus demandas y encaminaron sus trabajos para consolidar gobiernos conformados en su mayoría por letrados, quienes tenían formas diferentes de concebir y hacer política. El contenido y compromiso que manifestaron los legisladores en estas discusiones ubican ese momento como un punto de partida hacia la redefinición del federalismo materializado en las reformas constitucionales de 1847. Muchísimas gracias.